clavados como aquel martillo, Señor, en aquella cruz. Gracias por esos pies, Señor, que atravesaron la vía dolorosa. Gracias por esos pies, Jesús, que ahora me marcan el destino profético que tienes para nuestra vida. Tu palabra dice que tú fuiste inmolado en aquella cruz. Ahí donde tú estás, quiero que mires tus pies. Y sabes que uno de los problemas del estancamiento en una persona es porque tienen su camino atado, aprisionado con cadenas, por situaciones de un ayer, de un antepasado, de pecados. Y el diablo desvía, te ata tu camino y tú sientes que no avanzas, Pero Jesús en aquella cruz derramó sangre en el derecho y en el izquierdo, para que ahora tú por esa sangre seas libre de toda cadena de tu estancamiento. Quiero que tú digas ahora: Señor, es tiempo de avance. Y todo estancamiento en mi vida, todo aquello que está ahí, cuando hay algo estancado hasta tiene mal olor. Cuando hay un agua estancada en una reposadera, huele muy mal. Di conmigo: Señor, ya huele mal este estancamiento, ya no lo quiero, Señor. Declaro que ahora se rompe ese estancamiento. Dale un aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Amén. Voy a estar en la palabra en Lucas 17:11. El tema de hoy es avanza, porque en el camino algo va a suceder. Y este tema a mi vida me habla mucho. Para mí creo que es uno de los milagros en la Biblia que Jesús hizo para mi vida, muy sobrenatural. Que a veces pensamos que Dios nos va a responder a mi manera, que Dios nos va a contestar una petición en el sí. Miren, hay veces que uno ora y que la petición viene inmediato. A mí me ha pasado que a veces estoy orando y a las horas el Señor ya dio respuesta. Pero hay otras oraciones que a la fecha las estoy esperando. Pero eso no significa de que mi amado Dios no vaya a responder. Eso lo único que me hace a mí entender es que Dios está trabajando dentro de mí. Y eso quiero que tú tengas consciente, porque mucha gente dice: mirad, yo oro, pero a mí Dios no me escucha. ¿O sabes qué me han dicho a mí? Me dicen: Michelle, ora tú por mí porque tú tenés cuello con Dios. Y yo le digo: ¿cómo así? Mira, en la Biblia no hay ningún pasaje bíblico que diga que una persona tenía cuello con Dios y otro no. Pero te voy a leer lo que dice Hechos 10. Dios no tiene favoritos. Pedro lo entendió, pero sí conoce a los íntimos. ¿Y quién es una persona íntima? Aquella persona que sabe de a dónde vendrá su clamor y su auxilio, a los pies de Él. Y muchas veces uno piensa: Señor, aquí está estancado, no siento que no hay un avance, no fluyo ni en ninguna de mis áreas. Y mire, el demonio, porque yo lo voy a llamar así, el espíritu de estancamiento es horrible. Hay personas que mueren, se van a la tumba y nunca avanzaron, siempre vivieron en un stand-by al día a día, porque no pudieron pelear contra el espíritu de estancamiento. Y hoy quiero hablarte cómo vencer el estancamiento, porque Jesús no es estancamiento. Él dice que nosotros somos como la luz de la aurora, que vamos de gloria en gloria y de aumento en aumento. Y su palabra dice que cada día sus bendiciones son nuevas. Mira el día de hoy. Yo sé que es feriado y tal vez no hay mucha gente aquí hoy, pero aquí hay ángeles acá. Yo de verdad, y mientras adoraba, sentí una presencia de Dios tan hermosa. Y de verdad, el Señor está aquí. Y si Él está aquí, wow, hay ángeles del avance.
Y quiero hablarte hoy específicamente, en esta semana voy a estar grabando sobre los ángeles del avance. Pero los ángeles del avance son aquellos ángeles que rompen cadenas y ataduras, como los ángeles que rompieron cadenas y ataduras en la cárcel a Pedro, a Pablo y a Silas. Ángeles que rompen cerrojos. Ángeles que te dan en libertad. Ellos son enviados a nuestro favor para que tú puedas continuar con el llamado y que tú recibas lo que Dios te dio. Los ángeles del avance son aquellos ángeles como un día le dijo Gabriel a Daniel. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a orar, Dios te dio respuesta. Pero el principado demoníaco de Persia se opuso. Pero ¿sabes algo? Vino un ángel del avance, Miguel. Y él se está peleando, él está agarrándose en el universo contra ellos para que el decreto de Ciro venga y haya avance para Israel. Iglesia, cuando hablamos de avance, tienen que estar introducidos los ángeles. Usted sabe que cuando el pueblo de Israel daba vueltas alrededor de la muralla de Jericó, dice la Biblia que fueron 7 días. Pero cada día que ellos daban la vuelta alrededor de la muralla, los ángeles del avance empezaban a romper los cimientos desde la raíz. Que cuando ya llegaron al 7º día y dieron el grito de júbilo, ya no había cimiento, todo estaba flojo y por eso se cayeron. Los ángeles del avance son ángeles progresivos. ¿Y qué es algo progresivo? Diga conmigo, paulatinamente, poco a poco. Poco a poco. Eso no quiere decir que Dios no te vas a pasar 8, 20 años esperando el milagro, no. Ya hay un avance, iglesia. Es que yo no sé, tal vez tú digas, pero si yo no lo veo, pastora. Yo no veo ni el avance, pero nada. Según tú no, pero tu corazón no es el mismo. Y el milagro mayor está en tu corazón. Porque si tu corazón refleja el carácter de Jesús, en un segundo le basta a Dios para hacer algo. Vamos a leer Lucas 17 del 11 al 12. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo le entrego este mensaje a Dios. Dice: y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Voy a quedarme aquí. Dice que Jesús venía en sus caminatas y dice que él vino y se quedó en la frontera entre Samaria y Galilea. Cuando él estaba ahí, dice que haga de cuenta que él iba a cruzar la frontera para entrar en aquella aldea y de repente a lo lejos, hagamos de cuenta, tal vez donde está aquella casita allá a lo lejos, empezaron a gritarle 10 leprosos: Hijo de David, ten misericordia de nosotros, sánanos, libéranos, quiero un milagro. ¿Sabe por qué se paraban de lejos? Porque era prohibido para un leproso estar cara a cara con una persona. Primero quiero hablarte la condición de un leproso. Cuando una persona tenía lepra, estaba condenado a vivir solitario. Cuando una persona tenía lepra, según la ley de Moisés, Dios les ordenó que se fueran a vivir en tabernas, porque era una enfermedad que se contagiaba. Y los leprosos tenían una campanita en su mano, como cuando uno le pone a un bebé un chinchín para que uno sepa dónde está haciendo ruido. Los leprosos se identificaban con un chinchín, una campana en la mano. Entonces cuando sonaba, cuando el leproso tenía que ir a hacer alguna diligencia de emergencia en la aldea, tenía que sonar la campana para que la gente se fuera de él. Sin embargo, cuando el leproso sabía que si se presentaba en una aldea, si llegaba, por ejemplo, si entraba un leproso en una reunión como esta, en ese momento tenían la orden, toda la población, de agarrar piedras y matarlo. Ellos sabían que no podían volverse a acercar a su familia. Yo no sé, es la vida de estos 10 leprosos. De plano llegó uno, después llegó otro, hasta que formaron el club de los 10 leprosos. El club de los depresivos, el club de los abandonados, el club de los pobres, el club
de los que nadie les presta atención. Dentro de los leprosos tal vez habían mujeres que tuvieron que dejar su hogar, su familia, su profesión. Personas que los abandonaron, personas que estaban solitarias. Yo no sé si tú te identificas ahora en este momento con esto. Que tú digas, Señor, tal vez no tengo una enfermedad física como la lepra, pero hay algo dentro de mí que se me arrancó. Hay algo dentro de mí que se perdió. Hay algo dentro de mí que no cambia. ¿Cuántos años llevaban estos leprosos enfermos? Yo no lo sé, la Biblia no me lo dice. Pero sí dice que ellos estaban condenados a vivir en la miseria y la soledad. Y si de algo puedo yo decirte es que el diablo se encarga de que tu vida sea de miseria y de soledad. Satanás vino a matar, robar y destruir. Y el propósito satánico es de que tú seas infeliz, de que tú vivas mal, de que tú no prosperes, de que tú no avances. Y mucha gente se conformó al vivir así. Y dijeron, ese es mi destino, vivir que pago una deuda y de ahí viene otra deuda y ahí voy como voy y Dios cada día me ayuda. Pero ¿sabes algo? Jesús murió en la cruz para deshacer ese destino demoníaco. Él lo quitó. Jesús, uno de los demonios que Jesús avergonzó públicamente en la cruz del Calvario fue el estancamiento en tu vida. Si de algo Jesús murió en la cruz es para que tú y yo tuviéramos avance. Porque muchos de los procesos del estancamiento es por pecado ancestral, el cual hace que tú no avances por un pecado de un abuelo, tatarabuelo, bisabuelo, y tú ni siquiera sabes qué error cometieron. Pero Jesús dijo, yo vengo a pagar el acta contraria y derramar mi sangre para que tú avances. Porque tengo planes de bien y no de calamidad para ustedes. Pero para que la sangre, mire, esto es lo que mucha gente dice, bueno, si Jesús ya lo hizo por mí, ¿por qué no lo estoy viviendo? Porque mucha gente dice, mira, si Jesús ya lo manifestó, si Jesús dijo que consumado esto ha sido hecho, entonces ¿por qué en mi actualidad no veo avance? No sé si cuánto nos ha pasado así. ¿Sabes por qué es? Porque no hemos podido aprovechar o desconocemos cómo obtener el proceso de la sangre de Cristo. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero hoy Dios te va a dar a conocer cómo romper el estancamiento. Amén. Estos 10 hombres tomaron el primer paso y ¿saben qué fue? Creían que Jesús puede cambiar tu situación. Primer paso para salir del estancamiento en tu vida: cree que Jesús quiere cambiarte. Tú no le digas, Señor, si es tu voluntad, quita las cadenas que me atan. ¿Cómo que si es tu voluntad? Él te va a decir, yo quiero. Señor, si quieres, me bendices, aunque sea un pedacito de pastel, regálame. ¿Cómo que te quiero dar un pedacito de pastel? Yo te quiero dar tortas completas. Nosotros como seres humanos lo primero que tenemos que cambiar es el proverbio, aunque sea. Porque Dios te dice quiero. Entonces el primer paso para salir del estancamiento de estos 10 leprosos fueron que ellos dijeron, Jesús nos quiere sanar. ¿Y sabes por qué me doy cuenta? Porque dice, cuando le volvemos a leer, dice que ellos salieron de la cueva y fueron a la aldea. Mire, ellos se arriesgaron muchísimo. Usted se imagina, yo me imagino aquellos 10 hombres. Si hablamos de lepra, yo no sé si alguien ha visto a alguien que es leproso. Yo no he visto a nadie personalmente leproso, solo en la televisión. Pero sí sé que es una enfermedad que la piel se va cayendo. Si se te está viendo hasta las venas, entonces haga de cuenta, esa gente está hasta desfigurada. Desde el primer momento que ellos agarraron fuerza, salieron del escondite, dieron pasos de fe, solo para llegar a la aldea, ahí ya está el milagro. Ahí ya hay un milagro. Desde el momento que tú te levantaste hoy en tu casa,
y dejaste las sábanas, la tristeza y decidiste venir aquí, ya hay un milagro. Porque tú dijiste: Señor, estoy pasando, estoy triste, estoy depresivo, no veo respuesta, pero me levanto a adorarte. Desde este momento ya hay un milagro en tu vida. Porque estos 10 leprosos, desde el momento que salieron del escondite y se fueron a la aldea, ya había un milagro, ya se estaba provocando un milagro. Porque el milagro es el resultado de mi fe. Porque miren, de verdad hay días que uno no se quiere levantar. Ustedes de verdad no piensen que uno va a estar bien siempre. Hay momentos down, como uno le dice, y hay momentos que uno está, pero en esos momentos que uno dice: ay, Señor, ¿dónde estás? El Espíritu Santo ahí está. Y Él no te va a dejar caer, porque aunque caiga 7 veces el justo, Él lo vuelve a alimentar. Porque tiene buenos planes para ti. Vamos a Lucas 17:13, dice: y alzaron la voz y decían: Jesús, ten misericordia de mí. Debemos recordar que es a Él a quien vamos a pedirle la misericordia. No vamos con el vecino, no vamos con el jefe, no vamos con nuestros papás, no vamos con nadie. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Aquellos leprosos, me imagino yo que ya habían ido a algún médico. Me imagino yo que habían gastado, y tal vez su familia ya habían pagado médicos y no había cura. Porque los milagros de Dios, no hay intervención humana. Es Dios el único que te va a rescatar. Pero vamos a ver el primer paso. Sal de tu escondite. Da pasos de fe aunque tu cuerpo se sienta débil. Mire, yo pasé esta semana enferma y hace un ratito aquí mientras estaba cantando me empezó a entrar fiebre otra vez, y me dice mi hermana: entro en alabanza. No, me tomo 2 acetaminofén y aquí voy, y aquí estoy. Ya no siento fiebre, solo estoy sudando. Pero aunque mi cuerpo se sienta débil, tú tienes que pararte. Aunque tú digas: no hay milagro, no hay respuesta. Aunque tú digas: las puertas están cerradas. Si tú te levantas y avanzas, ya hay un milagro en tu vida. Ese arranque es donde más cuesta, iglesia. Ir a sacar a una persona que está en depresión y que dice: no quiero, y está en negación, cuesta. Pero si usted toma la decisión y usted dice: mi adoración y mi alabanza no depende de que Dios me conteste o nada, yo voy a Él. Segundo paso: alza tu voz. ¿Sabe qué es alzar la voz? Clámale. De una manera como dijo Jacob: no te suelto hasta que me bendigas. Grítalo. Grita, clama a donde estás: Señor, ten misericordia de mí. Estás en la cocina: Señor, ten misericordia de mí. Vas manejando: Señor, ten misericordia de mí. Clámale a Él. Él ya sabe tu petición. Él ya sabe lo que tú necesitas. Él ya sabe que usted necesita el día de mañana esto y esto para vivir. Él lo sabe. Pero Él quiere que usted alce su voz. Lucas 17:14 dice: cuando Jesús los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Diga conmigo: mientras iban, mientras avanzaban. Ellos de plano habían escuchado testimonios de que Jesús había llegado con un leproso, como muchas veces pasó, y había puesto la mano sobre el leproso y había sanado. O que ellos habían escuchado de que Jesús había agarrado lodo de la tierra, lo había escupido, lo había puesto en los ojos de aquel ciego y sanó. Ellos habían escuchado que había una mujer
que tenía flujo de sangre y que solo tocó el borde de su manto y sanó. Y ellos pensaron, ay, de plano Jesús va a caminar hasta la esquina y nos va a tocar y va a sanar inmediatamente como los demás, pero no. Jesús les dijo, vamos al 14, avancen camino al sacerdote. Mire, vamos Lucas 17, 14, si me lo pones en pantalla. Dice, cuando Jesús los vio, o sea, primero quiero que tú hagas rema. Él ya te vio, Él ya te escuchó. Tal vez tú digas, es que Él no me mira, yo le estoy gritando, Señor, ayúdame. Pero aquí dice, Él ya te vio. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que a mí me encanta cuando enseño la palabra, porque puedo discernir cada frase. Dice, Él ya te vio, Él ya sabe, Él ya oyó tus gritos, Él ya te vio. Pero Él dice, muéstrate al sacerdote. ¿Qué significa esa frase? Cuando una persona era libre de la lepra, tenía que mostrarse al sacerdote en señal de que estaba sano, ¿sí? Ir a la iglesia, ir al templo y decir, mira, yo no tengo lepra. Jesús les estaba diciendo, el milagro ya está hecho, porque desde el momento que salieron de la cueva, ya el milagro estaba hecho. Desde el momento que se levantaron de su tristeza, de su depresión, se sacudieron las ataduras, se sacudieron del pecado y decidieron tomar un nuevo estilo de vida, el milagro estaba hecho. Pero Jesús les dijo, avancen, caminen. Aquellos leprosos, yo me imagino a los 10 diciendo, ¿qué hacemos? Tal vez 2 de ellos dijeron, ay no, yo me regreso a la taberna. Jesús ni siquiera nos prestó atención. Solo nos dijo de que avanzáramos camino a Jerusalén, a la iglesia. Otro le dijo, pero nada perdemos. Si Él dio la palabra, hecho está. Si Él ya lo dijo, si Él dio la orden, si Él ya te dio la palabra profética, ya está el milagro hecho. Iglesia, ¿usted entiende lo que Dios le está hablando? Si ya Dios te dio un sueño profético, ya la orden fue dada, pero no se va a desarrollar el milagro si yo no avanzo a la iglesia. Si yo no me introduzco a lo que Dios quiere, si yo no obedezco a lo que Dios me está pidiendo. Dios ya marcó tu destino. Desde antes que nacieras, dijo Dios a Jeremías, te predestiné para ser profeta a las naciones. Eso es lo que Dios tiene, pero no se va a evidenciar si yo no avanzo. Porque si yo me quedo metida en la taberna, Dios dijo esto, no va a pasar nada. Milagro es un milagro paulatino, progresivamente. Dice que a medida que ellos avanzaban camino a la ciudad, yo me imagino que la lepra se empezó a quitar de la mano, después del cuello, después en la otra mano. Puede que alguno de ellos, hasta que llegó enfrente del templo, sanó. Porque con cada uno Dios trabaja la fe de manera diferente. Pero solo puedo quedarme en este versículo 14. Usted se imagina la fe de ellos. Dice que estaban en la aldea. Y yo no sé cuántos kilómetros. Y en aquel momento no habían carros ni de vidrios polarizados para que todo el clan de los 10 leprosos vayan en el carro y nadie los viera. No, eran expuestos a la luz. Y cuando alguien tiene lepra, mire, si yo tenía temperaturas en esta semana, yo no me quería caminar, yo no quería salir. Y si alguien tiene lepra, su cuerpo está débil. Sus plaquetas, hemoglobina está al piso. No tiene fuerza para caminar. Pero ellos dijeron, Dios dio la palabra. No tengo ánimo. Al día de ayer tuve problemas, no veo nada, la situación no cambia, no tengo ánimo. Pero Él ya me dio una palabra. Y Dios dice que en el camino algo va a suceder. Y Dios te está diciendo, a medida que tú avances, a medida que tú bogues mar adentro, la pesca milagrosa va a venir a tu vida. Ellos avanzaron, dice que ellos vinieron. Yo me pongo a pensar los kilómetros.
No sé si ellos dijeron, no sé qué había en su mente. Tal vez ellos dijeron, bueno, vamos a morir asesinados. Cuando lleguemos a Jerusalén, van a agarrar todo el pueblo y nos va a tirar piedras. Vamos a morir, de todos modos íbamos a morir con lepra. Pero ellos lo intentaron. Iglesia, yo vengo a darte este mensaje hoy, porque Dios te dice ahora, si Él ya te dio la palabra, no lo dudes. No lo dudes. Avanza. Lo que sucede es que en el avance, el diablo va a querer meterse. Y muchas veces va a usar a la propia familia. ¿Tú crees que Dios te va a escuchar? No, hombre, no pasa nada. ¿Tú crees que con dar vueltas alrededor la muralla va a caer? ¿Tú crees que siendo fiel en diezmos y ofrendas Dios te va a escuchar? ¿Tú crees? Satanás es astuto. Y él es el que va a poner piedra de tropiezo, pero aquí es donde Dios manda ángeles del Salmo 91:11 para que quiten piedra a tu camino y tú puedas caminar. Y muchas veces un ángel va a ser un amigo, una amiga, y te va a decir, no le hagas caso a el diablo. Vamos a la iglesia, escucha esta prédica, escucha este mensaje, voy a llevarte con el pastor. No, Dios va a poner ángeles a tu auxilio. Y Dios siempre te va a recordar que vas por el buen camino, que no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Porque Él ya te dijo, vienen acontecimientos favorables. Yo sigo creyendo que estamos bajo la unción de las 24 horas de buenas noticias. Pero igual eran 3 leprosos. Y recuérdese aquella prédica que Dios me dio el privilegio de dar más de un mes. Mientras ellos avanzaban, Dios hizo huir a sus enemigos. Yo no sé qué está pasando del otro lado de mi montaña. Yo no lo sé. Pero Dios está convirtiendo la montaña en llanura para que yo la camine. ¿Quién eres tú, oh monte alzado? Dice Isaías, que te interpones para que yo avance. Conviértete en llanura. Único puedo decirte es, la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ok. Voy a darte un poquito aquí de esto, porque hay muchas personas que, por ejemplo, dicen, mira, voy a ir ahorita a la agencia a sacar un carro último modelo. Por fe lo voy a pagar en cuotas, pero lo voy a pagar. Ok. ¿Dios te dio la palabra? No, yo lo creo, lo siento en mi corazón. Eso es emoción, iglesia. Porque si Dios no te dio la palabra, esa es emoción. Entonces muchas personas toman decisiones y después no pueden salir de esas decisiones porque su corazón lo oyeron y no la voz de Dios. La fe es respaldada porque primero recibiste la voz de Dios. Si estos 10 leprosos hubieran caminado por sí mismos sin oír la voz de Dios, hubieran muerto apedreados en Jerusalén por todo el pueblo. Pero como Dios dio la palabra, la fe sin obras está muerta. Y cuando tú das un paso de fe, Dios respalda tu fe. Por eso tienes que estar muy consciente en qué vas a caminar. Porque si tú dices, ay, yo lo presiento en mi corazón, yo siento. No tomes ninguna decisión basado porque te lo dijo fulano, porque te lo dijo fulana, porque ellos lo sienten. Pídele a Dios que sea su voz la que te hable, porque entonces tendrás respaldo. Primero se cree para luego ver. Aquellos leprosos no habían visto la sanidad, pero ya celebraban su sanidad. Y Dios te está diciendo ahora, celebra ya tu milagro. Si ya Dios te dijo que te va a otorgar esto, usted lo que tiene que hacer es prepárese para que cuando ya esto se dé, ya esté hecho. Porque esa preparación que tú estás haciendo está acelerando tu milagro.
Me acuerdo yo que el caso de una mujer que Dios le hablaba y le decía, pronto te vas a casar, pronto te vas a casar. Y ella oía y decía, ¿y dónde está? Pues sí tenía pretendientes y todo, pero no estaba la persona, no había clic con nadie. Y me acuerdo que ella cuenta en un libro que leí que Dios le dijo, empieza a ir a ver vestidos de novia, empieza a ir a ver dónde quieres que te vas tu boda, empieza a ver dónde quieres irte de luna de miel, empieza a ver todo. Y aquella mujer parecía loca. Iba a las agencias a cotizar cruceros, iba a probarse vestidos de novia, ya sabía qué talla era, qué medida era, todo. El novio no estaba, él no aparecía, pero como ya había una orden, ella aceleró, ella avanzó. Y luego ella se casó. ¿Quién es ella? Joyce Meyer. Usted sabe que ella pasó un divorcio. Y después Dios le dice que se va a casar y ella no quería casarse y después ella empieza a hacer eso y cuando yo leí ese libro de la ceniza a la belleza me impresionó, porque ella dijo, yo aceleré mi milagro cuando yo accioné por fe, pero Dios dio la palabra. Yo no sé, Dios, ¿qué te ha dicho? Pero si el Señor ya te dio un sueño, ya te dio una promesa, empiece usted a ver, a cotizar, empiece a ir, empiece como lo hizo Josué y Caleb, que mandó espías a inspeccionar la tierra prometida. Y aunque le dijeron hay gigantes, hay oposición, hay una gran muro, imposible de conquistar Jericó, Josué dijo, Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Él ya habló, Él ya dio la palabra y esa ciudad es mía. Y Josué empezó a hacer su esquema de conquista. Iglesia, empiece a hacer su esquema de conquista, porque eso va a acelerar tu victoria. Empiece a celebrar la victoria de Dios. Muchas veces, miramos dos ejemplos de victorias. Éxodo 14, el pueblo de Israel cantó el himno de victoria después de cruzar el Mar Rojo. ¿Lo vieron? Pero cuando yo leo Jueces, versículo 7, me doy cuenta que Gedeón cantó un himno de victoria antes de pelear contra los madianitas. Porque el ángel del Señor le había dicho que con 300 hombres iba a ganar. ¿Qué himno estás cantando? Dios te está diciendo ahora, celebre su victoria. Si el Señor ya murió en la cruz, si Jesús ya resucitó y el mismo poder que sopló vida sobre Jesucristo vive en ti, vive en mí, y Él mismo te está diciendo en esta mañana, en el día de hoy, lo que yo tengo orden para ti es victoria. Celébralo, estás en victoria. Celébralo, repito, estás en victoria. Porque el Espíritu Santo no engaña, no miente. Él es el Espíritu de la verdad. Él no es un Dios de confusión que te va a dar una profecía y después va a cambiar. No, Él es un Dios que cumple lo que promete. Y si hoy Él te está diciendo, yo te dije que esto va a pasar, celebra tu victoria. Porque así es como nosotros peleamos la batalla. Así es como nosotros ganamos la guerra, creyendo que ya hay victoria. Usted sabe que como iglesia pasamos el proceso de la demolición, de la pérdida de un edificio. Pero Dios nos dijo, avancen. Estamos aquí momentáneamente. Y fue hermoso escuchar la voz de Dios que dice, estarán poco tiempo porque los llevo a tierra estable. ¿Dónde es? No sé. Pero celebramos ya eso. Y estamos empezando a dar vueltas, a buscar la provisión. ¿De dónde va a venir? No sé. Pero el Señor dio la orden. Y Él es un Dios que no miente, que respalda. Así que yo te digo, hoy en esta hora, hay alguien que Dios le dice, pastora, Dios dice que voy a firmar un contrato y no lo firmo. Agarre una hoja en blanco. Escuche bien. Póngale contrato de, no sé cuál es tu proyecto. Haga usted
el contrato a compu o a mano, como sea, y fírmelo en fe. Mañana vuélvelo a firmar en fe, aunque no importa que la hoja se arruine de tanta firma y usted diga, Señor, y aquí parezco loco, yo firmando papeles que yo invento. No lo inventa usted. Ya Dios dijo que usted iba a firmar el mejor contrato. Ya Dios dijo que usted iba a recibir ascensos. Ya Dios dijo que le iba a cambiar la situación. Pero empiece a dar pasos de avance, dice Dios. Eso no es locura, iglesia. La gente del mundo le manda, estos están locos. Pero Dios dice que se goza con el que actúa en fe. Usted lo que está haciendo es celebrando su victoria. Empiece a agarrar esos contratos. Yo me acuerdo al hermano Mario cuando estaba pasando ese proceso que usted sabe que él estuvo preso. El Señor le puso a hacer esto. Y mi hermana, que es abogada, le dije oré por él y le dije a mi hermana, hazme un favor, haceme una declaración de libertad absoluta, le dije, con el nombre de él, con fecha actual, y se la vas a entregar. Y ese hombre la va a firmar como que si fuera la orden del organismo judicial. ¿Cuántas veces él firmó esa hoja en fe? No sé. Pero un día la firmó, la verdadera. Porque Dios no deja burlado a quien confía en él. Yo no sé quién Dios le está dando. Catalá, siento al Espíritu de Dios aquí. Dios les está dando estrategias hoy de avance. Porque ya no sabías qué hacer. Ya le dijiste, Señor, yo ya no sé qué hacer. Hoy te está dando Dios estrategias. Celébralo, obténlo. Mire, yo ya me veo con mis hijas viajando de aquí para allá, de allá para acá. Ya lo hice. Ya lo vi, ya lo visualicé. La montaña se quita porque Dios dio la orden. Vamos a Génesis 22, 7, 8. Muchas veces nosotros empezamos a cantar, Jehová Jireh proveerá. Jehová Jireh es mi proveedor. Sí, iglesia, Él provee, pero para que se manifieste, primero Él prueba tu fe. En Génesis 22, del 7 a 8, vamos a ver cuando Abraham le pide entregar a Isaac, ¿sí? Dice aquí, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego, he aquí la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Mira, Abraham había recibido la orden de sacrificar a su hijo y el holocausto iba a ser Isaac. Pero Abraham decía, bueno, Dios dice que va a matar a mi hijo, pero como Dios dice que tiene un gran plan para él, lo va a resucitar. Esa era la mente de él, porque mis pensamientos no son los del Dios. Yo a veces pienso que Dios va a actuar de esta manera y Dios tiene un as bajo la manga. Él hace algo que yo no pienso. Pero lo que Abraham dijo aquí, hijo mío, tenemos la leña. Mira esto, ¿qué tenían acá? Tengo el fuego y tengo la leña. Vamos a hacer rema aquí. ¿Quién es el fuego, iglesia? Es el Espíritu Santo. Tengo la presencia de Dios. ¿Y qué es la leña? La leña es mi adoración. La leña yo la pongo. ¿Por qué? Porque la leña yo la tengo que ir a cortar. Yo tengo que ir al árbol, talar el árbol, sacar la leña. La leña es algo que yo tuve que hacer con mis manos. La leña son esos pasos de fe de esos días leprosos. Y el fuego es el Espíritu Santo. Pero me hace falta, ¿qué? El holocausto. Y el holocausto es Jesús. Él es el sacrificio. Él ya proveyó tu milagro. Él ya pagó el precio por tu milagro. El fuego lo tienes aquí, la leña tú lo pones y el holocausto Él ya lo proveyó. Entonces lo que Abraham le dijo a su hijo, mira hijo, aquí no tenemos el cordero, pero Dios va a proveer. Y le llamó a aquella montaña Jehová Jireh. Abraham celebró a Jehová Jireh antes de verlo.
no lo tenía. Iba con el corazón hecho pedazos porque sabía que tenía que entregar a su hijo. Era una prueba de fe que se convirtió en una victoria absoluta a tu vida. Dios va a proveer. Dios no va a dejar avergonzada tu leña. Dios no va a avergonzar la leña que tú has cortado con lágrimas. Lo que sembraste con lágrimas cosecharás con regocijo. La leña es aquello que has pagado con lágrimas, tu adoración, tu servicio, tu humillación. Señor, he perdonado. Señor, he bendecido a mi enemigo. Señor, he cambiado mi carácter. Eso es tu leña. Algo que tú mismo has talado. Y el fuego lo tienes, que es columna de fuego, el Espíritu Santo. Por lo tanto, anuncia: Jehová Jireh se manifestará en mi vida. Avanza. Ellos avanzaron, caminaron camino al monte, y en la cima del monte se manifestó Jehová Jireh. No se manifestó abajo, sino en el avance. Vamos a ir terminando. Regresemos a Lucas 17, versículo 15. Amén, iglesia. Yo creo que el Señor está haciendo algo en esta mañana en nuestra mente. Y mientras estamos aquí, ángeles están quitando cadenas que estaban atadas en tu mente. Te está abriendo el entendimiento para decir: mira, vas a llegar a tu casa y vas a hacer esto. Esto lo hace Él. Versículo 15 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpios? ¿Dónde están los 9? 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y Jesús le dice el 19: levántate, tu fe te ha salvado. La Biblia dice aquí que la orden fue: vayan y preséntense al sacerdote. Antes de llegar al sacerdote, al templo, a la iglesia, uno de ellos, los 10 sanaron. Pero uno dijo: antes de ir darle un abrazo a mi mamá, a mis hijos que no los he visto, antes de ir a la iglesia, le voy a ir a dar la gloria a Dios, porque Él es el que lo hizo. Y aquí vemos la misericordia de Dios, porque los 9 recibieron el milagro y se olvidaron de Dios. Pero vemos aquí que Dios no les quitó el milagro de la sanidad. Ellos continuaron siendo sanos. Por eso la Biblia dice que el sol sale tanto para buenos como para malos. Pero vemos aquí algo maravilloso que sucedió en este samaritano. Cuando usted reciba su milagro, iglesia, no se olvide de Dios. Porque mientras estás buscando tu petición, ahí estás orando, ahí estás diezmando, ahí estás. Pero cuando recibes, te olvidaste de orar con la intensidad de antes. Y ahí es donde viene un declive en la vida de las personas. Esto es lo que pasó aquí. Este hombre recibió el milagro, y cuando él dijo: antes de ir a darle un beso a mi esposa, a mis hijos, yo voy a ir con el que merece la gloria, a Él. Y dice aquí en el versículo 16: y se postró rostro en tierra a sus pies y le dio gracias. Recuérdate del Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, dice Deuteronomio 7. Recuérdate que no te hizo falta el maná, ni se gastó tu sandalia, ni tu vestido. No te olvides que Él es el que te dio la autoridad para hacer riquezas en tu vida. Dios aquí premió a este hombre, porque este hombre, antes de ir al sacerdote, antes de abrazar a su familia, corrió a los pies de Jesús.
uno de ellos, cuando vio que fue sanado, gritó: estoy sano. Lo que Dios hace en secreto, hay que gritarlo en público, iglesia. Cuando Dios te dé ese milagro, tómese las redes sociales para dar mi testimonio. Cuéntelo, Dios lo hizo en mi vida. Él dice que alzó la gran voz y dijo: Jesús me sanó, Jesús me sanó. Yo no sé la locura que él tuvo, y él dijo: Jesús lo hizo. Pero él corrió a los pies de Jesús y le dijo: Jesús, yo sé que tengo que ir al sacerdote, yo sé que tengo que ir, que tú diste esa orden, pero yo primero vengo al único que merece gloria, a ti. Los 9 tomaron su milagro, se fueron de vacaciones con su familia, se fueron a pasear, pero no siguieron a Jesús. Pero este otro dijo: yo quiero seguir a Jesús. ¿Y sabe qué termina acá en el versículo 19? Le dijo Jesús: levántate, tu fe te ha salvado. ¿Qué significa esto? Este hombre no solamente recibió el milagro de ser sano, este hombre platicó con Jesús y lo pudo ver cara a cara. Mira, los otros dicen que de lejos vieron a Jesús, ¿sí? Pero este hombre tuvo el privilegio de volverse amigo de Jesús. Él dijo: yo voy a regresar a él, y yo no solamente voy a ser oidor de su palabra, yo quiero platicar con el amigo. Yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero sentarme a tomar un café con Jesús. Yo quiero abrazar a Jesús. Yo quiero tenerle en mi vida todos los días de mi vida, no por un milagro. Este hombre, Jesús le dijo: vete, porque ahora ya eres salvo, ya somos amigos. Yo me imagino aquel leproso le dijo este samaritano a los 9: miren, ustedes andaban de vacaciones paseando, sí, pero ¿saben algo? Yo ahora hablo cara a cara con él. Yo ahora lo conozco. Ahora somos amigos. Nos sentamos juntos. Tengo su presencia conmigo, porque yo me volví adicto a su presencia. El milagro que Dios dio a mi vida no hizo que yo me alejara de Dios, sino me acercó más al Señor. Iglesia, ¿qué pasó con el milagro de Pedro? No sé si usted sabe de esto. La Biblia dice que cuando él recibió la pesca milagrosa, tenía deudas, necesitaba pagar su milagro. ¿Qué hizo él? ¿Será que agarró todo el dinero que Dios le dio y se fue de vacaciones, paseó, compró? No, dice que dejó la pesca ahí y siguió a Jesús. El milagro que Pedro recibió, en lugar de alejarlo, lo volvió íntimo, discípulo de Jesús. Dios nos está diciendo: conozco tu corazón, conozco lo que yo voy a hacer en tu vida. Y Dios te está probando, iglesia. Con eso no te quiero decir que Dios no te vaya a dar el milagro que ya te dijo, porque Él no miente. Pero Él sabe si después de recibir ese milagro te vas a volver íntimo o te vas a ir de vacaciones y no te vas a volver a acordar de Él. Usted decide. Dios no le va a quitar su sanidad, Dios no le va a quitar ese milagro, pero sí vas a dejar de ser salvo. Y para mí eso vale más que todo. Mi casa y yo serviremos a Jehová y seremos salvos. Este samaritano que no era judío dijo: ahora conozco al que me sanó. Este samaritano, cuando llegó con su esposa, con su familia, con sus hijos, les dijo: Jesús me sanó, pero ahora los traigo para que ustedes lo conozcan. Vengan, familia, bautícense, sean salvos. Ese samaritano llevó la gloria de Dios a su casa, cambió el ambiente en su familia. No solamente sanó de lepra, sanó su finanza, sanó la relación que tenía con sus padres. Dios hizo un milagro integral. Ponte de pie en esta hora.
Porque esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Esto es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Que cuando tú recibas ese milagro, no te olvides de Dios. Él lo conoce. Yo no sé si apuntaste los puntos para salir del estancamiento. Pero el Señor hoy dice: celebra tu victoria. Y cuando recibas el milagro, al primero con el que debes invitarle una carne asada, iglesia, y disfrutarlo es a Él. Es a Él. Celébralo a Él. Comprométete con Él. Dile: Señor, como lo hizo Ana, si me das un hijo, yo hago un voto contigo, Señor, me comprometo contigo. Dios le dijo, como este samaritano hizo un voto con el Señor, no se olvidó de dónde vino su ayuda. Es triste ver gente que recibió el milagro. Uno como pastor ve personas que uno ora por ellos, iglesia. Usted no sabe, cada vez que uno tiene una administración con alguien, uno de verdad está peleando la batalla. El milagro se da y después no sabemos más de esa gente. No sabemos más. Se desaparecieron. No sabemos más. Y lo único que nos queda como pastores es decir lo que dijo Pablo: no se cansen de hacer el bien, porque su recompensa viene de Dios. Entonces imagina la cantidad de gente que como pastores hemos orado, hemos madrugado, hemos estado ahí con ellos, y no lo hacemos para que ustedes digan: ¡hala, sí! No, porque sabemos que nuestra recompensa no viene del hombre, viene de Dios, y es un amor de Dios que no nos podemos quedar callados sin ayudarte. Pero lo que sí nos da tristeza, que decimos: este no tuvo la salvación como el samaritano, porque fue desagradecido. Iglesia, seamos agradecidos con Dios. Como cuando yo hablo para el Día de Acción de Gracias, que me toca predicar casi siempre para esa fecha, le digo: no le dé las gracias al pavo que se está comiendo, dele las gracias a Jesús. Él dio la palabra, Él ya lo hizo. Él es el holocausto que ya desató para tu Jehová Jireh. Celebra la victoria, iglesia. Yo lo siento. Estás a pocos días de recibir buenas noticias, iglesia. De verdad, Dios lo dijo, que este octavo mes era un mes nuevo de buenas noticias. Estamos a pocos días, iglesia, de ver buenas noticias, de recibir correos, de recibir llamadas. Mire, Dios lo dijo, Dios no miente, pero se va a manifestar en aquellos que avancen. Y aunque en el camino hayan piedras de tropiezo, llama a los ángeles del avance que las quiten, y que tu mirada esté puesta arriba, porque Él lo ha dicho. Yo quiero entregar este momento al Señor. Y ahí donde tú estás, dile: Señor Padre, yo te pido perdón, dile, si me he quedado amarrado y estancado en alguna área de mi vida. Tal vez porque he puesto la confianza en algún hombre, o porque alguien me dijo que me iba a ayudar y se me cerró la puerta. Pero hoy, Señor, yo rompo todo límite y yo decido ir tras de ti. Dice el Espíritu Santo: mira, yo fui el que te moví a Guatemala. Pero eso no significa que es un retroceso o un estancamiento en tu vida, dice Dios. Porque aunque tú no lo piensas, te traje aquí para avanzar en tu espíritu y en tu carácter. Mira, dice el Señor, yo vi que en Estados Unidos tú trabajaste, te esforzaste, dice el Señor, y yo aquí lo estoy viendo. Pero Dios te dice ahora: hijo mío, traigo un destino muy grande para ti. Prepárate, dice el Señor, porque voy a poner en tu vida una esposa
pero es una esposa virtuosa, dice el Señor, una mujer de Dios, dice el Señor, que te va a ayudar en el camino, en el trayecto, porque dentro de ti hay una unción de negocios. La unción que le di a Jacob para prosperar, a ti te la entrego. Avance, dice el Señor, avanza. Avanza, recibe el Espíritu Santo ahora. Viene un hambre de Dios para ti, viene un hambre de Dios. Hay un fuego de Dios aquí. Yo no sé si tú lo sientes, pero hay un fuego de Dios en tus brazos, en tus manos. El Señor dice, avanza, avanza, porque yo no traigo retroceso a tu vida. Yo no me equivoco. Yo no me equivoco, dice Dios. Avance, vengo. Traigo avances a sus vidas, dice Dios. Traigo avances a vuestras vidas, dice el Espíritu Santo. La situación emocional te ha querido detener, dice el Señor. Tú le has dicho, Señor, mi corazón ya no puede más. Pero hoy el Señor te dice, quito la lepra y te digo, mujer, eres sana de la lepra. A medida que te congregues, a medida que tú te sumerjas en mi río, la lepra se va a ir, el dolor dejará de doler. Dejará de doler el dolor. Todo lo que te dijeron, toda palabra que marcó tu herida, ya no va a doler. A medida que vengas y te congregues y te sumerjas en mi río. Dice el Espíritu Santo, mira, dice el Señor, no te preocupes por las finanzas, dice el Señor. Te preocupa, Señor, ¿y qué voy a hacer con las cuentas? ¿Qué voy a hacer con esto? Mira, dice el Señor, voy a honrar mi nombre, porque aquellos que te humillaron, dice el Señor, mirarán que fui yo quien te estoy promocionando y te voy a honrar, dice el Señor. Dice el Señor, porque voy a abrirte una puerta, dice el Señor. Veo una puerta del extranjero, una empresa del extranjero que va a traer provisión a tu vida. Pero hija mía, eso está en el avance. No te detengas. Yo te doy la palabra, dice el Señor, enamórate de mí, ya no de aquello que te hizo lastimar tu corazón. Bello, tierno y sublime es tu rostro, es el rostro de mi amado. Bello, tierno y sublime es tu rostro. ¿Usted se imagina al samaritano diciéndole eso a Jesús? ¿Usted se imagina al samaritano diciéndole, Jesús, qué bello eres? Jesús, me sanaste. Jesús, al fin ya no más taberna, ya no más ropa mugrienta, ya no más comer desperdicios. Jesús, gracias. Iglesia, dele gracias a Jesús, porque Él los saca de la cueva, Él te saca de la taberna, Él te saca de la depresión, de la deuda, Él te saca del sufrimiento. Dele gracias a Jesús. Jesús, dile gracias, Jesús. Yo no sé, iglesia, pero yo siento un tiempo de celebración. Yo no sé cómo lo va a hacer Él, pero la Biblia dice que cuando la reina Esther y Mardoqueo escribieron un nuevo decreto sellado con el sello real, donde decía el día 13 del mes 12 los hebreos judíos podrán defenderse del enemigo, ellos celebraron. No había pasado la fecha. Quiero que hagas algo que Dios me dice ahora. Usted sabe la historia de Esther. La condena era que el día 13 del mes 12 iban a morir todos. Nadie se podía defender. Pero Dios levantó a una guerrera que fue Esther y a su primo Mardoqueo. Profetizaron, avanzaron. ¿Qué profetizaron? Lo que Dios les dijo. Cuando todos los judíos recibieron ese nuevo decreto, dice que ellos hicieron fiesta. Celebraron como que ya le habían ganado a Amán. Celebraron como que ya era el Purim. No había pasado el Purim. Ellos festejaron, se alegraron, dice. Que cuando pasó el día 13 del mes 12,
ya estaba hecho, su enemigo ya estaba debilitado. Como dice la palabra, mientras la casa de David se fortalecía, la casa de Saúl se debilitaba. Mientras Esther decretaba, mientras Esther escribía, el enemigo se debilita. Mientras yo profetizo la victoria de Dios, mientras yo la sello, mi enemigo se debilita. Mi enemigo se debilita. Mientras Esther profetizaba victoria, mientras Mardoqueo profetizaba, es un tiempo de Purín, el enemigo se debilita, iglesia. Que cuando llega el día señalado, serán como aguas que pasaron, ya no van a existir en tu vida. Serán como aguas que pasaron, dice la palabra de Dios. Luego dice el apóstol Pablo en Colosenses que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo como arras, como garantías que se cumplirá todo lo que Dios nos ha dicho, iglesia. Así como Esther puso ese sello en ese decreto, tú y yo estamos sellados con el Espíritu Santo. Y esa es la garantía que le dice al diablo: hecho está, hecho está. Están sellados por el Espíritu Santo. Ya hay cumplimiento y no puedes estorbar lo que yo ya sellé. Tenemos el sello de la garantía. ¿Qué es una garantía, iglesia? Algo que se da antes de obtener lo que pides. Ya la tenemos. Ya está sellado. Yo quiero que tú digas: yo ya tengo el sello de que ya tengo lo que pedí. Dios te bendiga y vete a celebrar esta tarde. Vete a firmar contratos. Vete a ver vitrinas. Vete a ver agencias de viaje si ya Dios te dio la orden. Que Dios te bendiga. Amén, gloria a Dios. Damos gracias.